Hola a todos, bienvenidos una vez más a Susurros Podcast. Estamos acá con una serie de episodios que vamos a hacer que, para contarles un poco, deberíamos estar haciendo en vivos, pero por motivos de que nosotros estamos en el pasado, presente, futuro, en el estudio y en otros lugares al mismo tiempo. Somos como Diosito. No podemos hacer, somos omnipresentes omnipotentes. No estamos en vivo en este momento debido a que yo estoy en otro lugar, pero no podíamos dejarlos sin episodios y sin historias. Entonces estamos acá grabándoles algunas historias que nos parecieron aterradoras, interesantes, con bastantes detalles para comentar. Y bueno, aquí estoy con Walding como siempre. Muchas gracias, mae. Muchas gracias a todos por acompañarnos, no en este octubre maldito, sino en este julio maldito. Julio maldito, así será. Mae, muchas gracias de verdad a todos por estar acá. Les recuerdo siempre activar sus notificaciones para que les llegue siempre que subimos un video nuevo, en especial en este mes que vamos a estar subiendo un poquitito más de contenido, porque como ya hoy les digo, no vamos a tener episodios en vivo, pero por acá vamos a estar acompañándoles con estas historiacitas de terror. Así es. Y bueno, puede que les hagamos algún en vivo, pero tal vez en redes sociales, por ahí una cosa así. Sí. Porque la idea es también conseguir historias buenas de otros lugares. Ahí les vamos a estar contando. Así es. Hoy tenemos un par de historias cada uno que creo que están buenas. Las mías dan miedo porque pueden ser ciertas. Es que hay algunas historias que a veces yo creo que la parte fantasiosa se mete un poco y a veces uno dice, uy, como, ok, sí, me da mucho miedo, pero puede ser una historia de terror como de película de terror. Pero hay algunas que cuando son reales pueden haberle pasado a cualquier persona. Usted dice, uy, mae, pudo haber sido yo. Sí, de hecho yo también traigo unas historias, mae, que son así como que usted lo dejan pensando, porque son cosas que a cualquiera le pueden pasar y en cualquier momento. Ok, entonces ¿quién empieza? ¿Lanzamos la moneda? La moneda al aire, la moneda de los partidos. Sí. Que solo tiene una cara. Mae, si quiere, le doy yo con la primera y usted continúa después. Dale. Esta historia nos habla de una chica que a sus 24 años, mae, decidió irse a vivir sola. Dice que ella alquiló un apartamento pequeñito donde solo tenía como un tipo aparte estudio, que era como un cuartito grande donde podía tener su cocinita, donde tenía todas sus cosas, y para ella era un lugar muy acogedor. A pesar de ser la primera experiencia, al principio se sentía muy nerviosa, pero estaba muy feliz a la vez. Dice que ella tenía un trabajo en el que tenía que salir muy temprano de su casa y volvía tarde de nuevo a la casa. Que desde el primer día que llegó ella empezó a escuchar maullidos. No se le hizo extraño, porque dice que en el lugar habían muchos gatos como callejeros, ¿verdad? Entonces que ella pensó, debe ser alguno de los gatos de los vecinos o alguno de los gatitos de la calle. Pero lo que le extrañó fue que una tarde, cuando ella iba regresando del trabajo, al entrar a su casa, vio un gatito negro, delgado, con el pelaje muy descuidado, pero con una mirada muy profunda, que estaba parado frente a la puerta de la casa de ella. Cuando ella llegó, el gato empezó a maullarle, feliz de verla, como si desde antes ya estuviese ahí preparándola a ella para llegar, digamos. Dice que ella no se extrañó porque el gatito le pareció hasta tierno, incluso porque se le acercó, empezó a acariciarla con esto que hacen ellos, de que le acaricia los pies con el lomo y así. Entonces ella se sintió bien con el gato. Lo que hizo fue irse a buscar algo de comida que tuviese ella por ahí y dejársela afuera en un platito. Desde ese día ella empezó a sentir que el gatito la esperaba todos los días, y ella se fue encariñando. Cada vez que ella volvía del trabajo, estaba el gatito sentado junto a la puerta de la casa. Dice que al principio nada más la observaba, no le maullaba ni nada. Sí se acercaba, pero solamente la veía con esa mirada profunda. A ella le parecía un gatito bonito, y como vivía sola,
de alguna manera sentía que la presencia de ese gato era como una compañía que le estaba mandando a alguien para que ella no se sintiera tan sola. Le puso de nombre Bruno. Y ella no sabía, aunque no sabía si realmente el gato tenía dueño o era un gato callejero, decidió que Bruno se iba a quedar con ella. Pero era algo muy extraño, porque Bruno no le gustaba entrar a la casa, solo se quedaba afuera. Entonces ella pensó, seguro es un gatito callejero, y que por eso es que el gatito tomó la decisión de que no quería entrar a la casa. Con el paso de los días, el gatito Bruno se volvió mucho más apegado a ella. Cuando ella salía, él se aparecía. Si llegaba tarde, él estaba ahí esperándola. Si ella se sentaba a revisar el celular, él se acostaba bajo los pies de ella. Todo parecía muy muy normal hasta que empezó a pasar algo que ella no le encuentra explicación. Recordemos que el gato al principio no quería entrar a la casa, pero de un pronto a otro, cuando ella estaba dentro del cuarto, el gato se aparecía dentro del cuarto. Dice que la primera vez se quedó extrañada y dijo, qué raro, porque yo cerré mi puerta y no hay forma de que el gato haya entrado aquí. Pero se hizo como la loca, dijo, es un gato, ellos encuentran siempre la manera por dónde pasar. Claro. Otro día llegó y cuando entró al cuarto estaba Bruno sentado en una silla adentro, esperándola nada más. Entonces ella se extrañó y dijo, qué raro, porque de nuevo no había forma de que él entrara antes de que yo entrara a la casa. Todo bien, lo dejó pasar y pensó lo mismo. Es un gatito, de alguna forma tuvo que encontrar para poder entrar, aunque las ventanas tenían seguro, la puerta estaba cerrada y no había huecos así como grandes por el que él pudiera meterse, pero él aparecía de todas formas. No le extrañó tanto porque dijo, de nuevo, es un gato. Al principio ella intentó convencerse de que solamente estaba exagerando con todo lo que estaba pensando. Ella pensó que tal vez había alguna abertura, algún hueco o algo que ella no había visto y que el gato era muy astuto. De hecho, muchos de nosotros nos ha pasado que estamos en la casa y de un pronto a otro encontramos un gato en la cocina sin saber de quién es, sin saber por dónde entró, pero son gatos, todo bien. Cuando un día que ella ya empezó como a sentirse más mal, fue porque el comportamiento del gato cambió completamente. Ya no se aparecía en cualquier momento, sino que se aparecía justo cuando ella se estaba cambiando. Entonces a ella ya ese comportamiento le extrañó, pero aún así lo sintió como que era un animal curioso, que aunque estaba en silencio, quieto y observándola, dijo, algo quiere el gato conmigo y todo bien, no pasa nada, es un animalito. Pero lo peor empezó cuando ella se estaba bañando. Un día, bueno, para explicarles más o menos cómo nos explica ella que era su baño, ella cuenta que en su habitación, recordemos que era un apartamento pequeñito, el baño estaba contiguo a la cama, pero que la pared del baño no era como estas que van hasta arriba, sino que estaba como a mediana altura. Nada más era como para que si alguien estaba ahí no viera hacia el baño. Entonces ella sacaba al gato para poder hacer sus necesidades, para bañarse y demás, pero en esta mediana altura del baño, cuando ella se estaba bañando, el gato aparecía justamente ahí, observándola fijamente, muy quieto. Entonces dice que la primera vez ella se asustó y le gritó, Bruno, ¿qué está haciendo ahí? Y el gato solamente se quedó viéndola con una mirada muy profunda, muy extraña. Entonces dice que lo que hizo fue que le tiró agua al gato, pero el gato no se inmutó, se quedó con su mirada profunda clavada en el cuerpo de ella. Ella se sintió muy extraña porque esta mirada no era animal, era como la mirada de una persona que está interesado en otra y la está viendo de una forma un poco invasiva. Dice que cuando ella hizo esto, el gato
se quedó ahí inmóvil. Entonces ella dijo, qué raro, no sé por dónde se subió, no sé por dónde entró porque no estaba adentro. Pero bueno, de nuevo, lo dejó pasar. Lo extraño fue que este gato empezó a hacerlo todos los días y a todas horas. Si ella estaba un fin de semana en su casa y se bañaba un poquito más tarde, el gato aparecía justamente a la hora que ella se estaba bañando. Dice que de un pronto a otro ella empezaba a escuchar las patitas subiendo por algún lado y cuando levantaba la vista lo encontraba en el mismo lugar, fijamente viéndola a ella. La situación a ella le perturbó mucho, por lo que tomó la decisión de hablar con la señora que le estaba alquilando el cuarto y decirle, lo que voy a hacer es tapar la pared hasta arriba porque me están pasando algunas cosas extrañas, no me siento segura y demás. Dice que la señora nada más se quedó viéndola con cara de extrañada y le dijo, bueno, si usted lo paga, usted lo puede hacer, no pasa nada. Entonces ella lo hizo, mandó a que le cerraran la pared hasta arriba. Ya el gato no podía subirse, ya no podía verla desde arriba, entonces ella ya se sintió un poco más tranquila. Incluso sintió que en su momento estaba exagerando por el estrés de vivir sola en una casa nueva en la que al final de cuentas ella no tenía el contacto con nadie más que la señora, que no estaba ahí tan cerca tampoco. Una semana después dice que encontró algo que le heló mucho la sangre. La pared estaba recién terminada y justo a la altura de la ducha había un pequeño huequito. Al principio dice que era una abertura chiquitita, como si alguien hubiese raspado el material desde el otro lado. Se acercó a revisarlo y notó marcas alrededor como de garritas. Ella de una vez pensó en Bruno. Dijo, Bruno hizo eso. Pero no se le hizo lógico porque ya no tenía Bruno a dónde subirse, sino que era nada más el huequito y tal vez una persona, un ser humano subido en un banquito iba a poder ver por ahí, pero le extrañó mucho el por qué estaba como con garritas. Con el paso de los días este hueco empezó a crecer. Ella cada vez que entraba al baño volvía a ver hacia el huequito y lo veía más grande. Siempre trataba de taparlo con cinta, con cartón o con lo que tuviera a mano, pero al día siguiente el huequito volvía a estar abierto, más grande aún. Y las marcas alrededor del hueco de las garras eran cada vez más profundas. Nos cuenta que una noche mientras ella se bañaba escuchó un ruido leve, que era como si algo respirara al otro lado de la pared. Se quedó quieta y mirando por el hueco lo vio. Era un ojo, pero ese ojo estaba pegado a la abertura. Lo estaba observando desde el otro lado. Ella de una vez reconoció ese ojo, esa mirada profunda, quieta, en silencio, que no se inmutaba y casi ni parpadeaba. Cuando ella vio esto, empezó a gritar, salió de la ducha como pudo y corrió hacia la habitación. El gato entonces salió disparado y se escondió debajo de la cama. Ella estaba temblando, no entendía cómo ese gato había llegado ahí, ni cómo podía comportarse de esa manera. En esa misma semana, la vecina que le alquilaba a ella le contó algo que terminó de asustarla. Le dijo que un día pasó al frente del cuarto y vio al gato por la ventana. Según ella, Bruno estaba sentado de frente al televisor. No estaba acostado, ni echadito, ni estaba jugando, ni caminando, ni nada. Simplemente estaba sentado, pero sentado como una persona que estaba viendo la televisión. Ella pensó que le estaba jugando una broma, pero la cara de la señora era muy seria. Cuando ella entró ese mismo día al cuarto, escuchó claramente cómo el televisor se estaba apagando. Se extrañó, pero dijo, qué raro, yo el televisor lo dejé apagado. Pero ella escuchó justamente donde tocaron el botón del televisor para que se apagara. Entonces decidió entrar rápido y el cuarto estaba en completo silencio. El control remoto estaba en la mesa y ella había recordado dejarlo en la cama. Y Bruno no estaba ni siquiera a la vista.
empezó a notar cosas más extrañas que esas. Objetos que ella dejaba en un lugar aparecían en otro. Tazas, platos, cucharas, bolsas, todo terminaba acomodado sobre la mesa cerca del televisor, como si alguien estuviese ordenando a su manera. Sí. Recordemos que ella vivía sola, nadie más tenía la llave de este apartamento. Una noche perdió la paciencia. Encontró al gato dentro del cuarto otra vez y lo espantó como pudo. Dice que no se siente orgullosa de eso, porque muchas personas como ella también aman los animales y los respeta. Pero en ese momento ella se sentía tan aterrada que sentía que ya no estaba tratando con un animal. Entonces lo corrió a golpes. Okay. Después de eso, Bruno desapareció por unos días. Por primera vez en mucho tiempo ella siente que pudo descansar mientras dormía, porque no escuchó maullidos, no encontró objetos movidos, no lo vio en el baño, y entonces pensó que ya al fin todo se había terminado. Pero estaba completamente equivocada. Hubo una madrugada que despertó con una sensación muy fea, como si algo estuviera rozando las piernas, y cuando abrió los ojos vio una sombra pequeña que estaba saltando desde la cama hacia el suelo. Encendió la luz y ahí estaba Bruno parado junto a la puerta, nada más mirándola fijamente. No maulló, no corrió, sino que se quedó como al principio, quieto, viéndola, sin hacer ningún movimiento, ningún gesto. La miró nada más como si él estuviera esperando la reacción de ella. Luego de eso, salió disparado y se escondió. Entonces dice que ella lo buscó, pero que esa noche ya no pudo descansar más, que se quedó sentada en la cama hasta que amaneció, con las luces encendidas. Al día siguiente, cuando regresó del trabajo, ya tenía decidido que iba a empacar algunas cosas y se iba a ir a pasar la noche en la casa de una amiga. Pero antes de eso, quiso bañarse rápido. Ella dice que ahí fue cuando ocurrió lo peor de toda esta historia. Mientras ella estaba en la ducha, escuchó un silbido. Pero no era un silbido como que hace un pajarito o como que puede hacer un animal, sino que era un silbido claro, como los que algunos hombres le hacen en la calle para incomodar a las mujeres. Sintió un escalofrío en todo el cuerpo y se quedó paralizada. Volvió la mirada hacia el hueco de la pared y de nuevo vio el ojo que la estaba observando fijamente, pero esta vez vio algo más perturbador todavía. La boca estaba ligeramente abierta y haciendo un gesto extraño, casi humano, y volvió a escuchar el silbido. Venía de Bruno. Sintió que se le doblaban las piernas e intentó gritar, pero no pudo. De eso, como si estuviese tan asustada que lo que le salía era nada más aire de sus pulmones. No podía gritar. En ese momento el gato hizo un sonido que ella nunca jamás va a olvidar. No fue un maullido ni un gruñido, sino que fue algo parecido a una risa baja, ronca y burlona. Una risa que no debería de tener un gato. Después de eso todo se volvió muy confuso. Recuerda haber sentido mucho miedo, recuerda el sonido del agua cayendo y recuerda también haber perdido el equilibrio. Cuando se despertó estaba en el piso del baño y tenía algunos rasguños en el cuerpo y un dolor muy fuerte por la caída. No esperó más, se puso la ropa y como pudo agarró el bolso, los documentos, dinero y no le importó dejar nada más ahí. Se fue, nada más, todo quedó en el lugar. Cuando salió del cuarto pensó: ya nunca más voy a dormir aquí, me voy para siempre. La señora que le alquilaba la llamó varias veces para preguntarle qué le había pasado, pero nunca le contó todo, porque ella se preguntaba cómo le iba a explicar que un gato entraba al cuarto sin explicación, cómo le iba a decir que se sentaba a ver la televisión y cómo convencerla de que ese animal silbaba y se reía. Nos cuenta que hasta el día de hoy ella no sabe qué era Bruno, que tal vez no fue un gato, tal vez usaba esa forma para acercarse a ella y que por eso parecía tan indefenso al principio. Tal vez por eso la esperaba en las noches, como si el primer día la hubiese elegido para entrar en su vida.
Lo único que ella sabe desde que se fue es que nunca más ha vuelto a escuchar maullidos. Todavía, cuando está sola y entra a bañarse, no puede evitar mirar las paredes, porque tiene mucho miedo de encontrar un pequeño hueco y que detrás de él haya un ojo observándola. Mae. Ok, la entiendo completamente porque usted cómo explica o cuenta eso. Pero por otro lado, mae, eso no es un gato. Jamás. De hecho, mae, yo he escuchado muchas historias de personas que cuentan que hay brujos que se transforman en animales para observar a las personas a las que quieren trabajar o a las personas a las que quieren hacerles algún daño. Uh-huh. Y esto me suena completamente a eso. Sí, mae, es que son historias muy locas. Ya hablamos hace rato en el podcast de Cambiapieles y este tipo de cosas. Pero en el chamanismo ese tipo de cosas están muy presentes. Y uno no sabe si trayéndolo, como usted le dice, ¿verdad? Un poquito más hacia acá, con brujos que tengan cierta habilidad, ¿será que hay algún cabrón que lo hace simplemente porque quiere molestar a una muchacha, porque se enamoró? Como una historia que contamos hace muchos años, que usted la contó, uh-huh, que se enamoró y quiere molestar a la muchacha, quiere verla, nada más. Yo creería que sí es así, mae, porque como le digo, he escuchado varias historias de personas que hablan incluso de señores mayores que se transforman en estos animales para acosar a niñas menores. Y es una vara que a usted quién le va a creer. Puede que aparezca alguien que sepa estas cosas y le diga, mae, le creo, pero una gran mayoría de gente a usted lo va a ver como loco. Exacto. Está volviéndose loco por un gato. En especial, mae, siendo una persona que apenas conoce y que está llegando a vivir sola por primera vez. Sí. Mae, esa historia estuvo muy buena. Mae, sí. La verdad a mí me gustó mucho porque, como les decía al principio, yo creo que todos en algún momento hemos tenido la experiencia de llegar a nuestra casa y ver un gatito ahí que no, uh-huh, se sabe de quién es, no se sabe si es callejero o qué, pero ahí anda. Aquí me ha pasado. Claro. Mae, yo le voy a contar otra historia relacionada un poco con intrusos también. Y está curioso que quedaran así pegadas, no estaba planeado. Ya ustedes saben sí, que no. Esta dinámica, cuando la hemos hecho, para los que no saben, por lo general decidimos como cuántas historias vamos a contar, pero no nos decimos de qué se tratan hasta que lleguemos aquí. Sí, es la idea, como para llevarnos la sorpresa a los dos. Y esta historia que yo le voy a contar es de un intruso también, o algo así similar, digamos, para no hacerles spoiler. La cosa es que esto nos lo envía un hombre, un muchacho, y le pasó algo en la casa que no tiene explicación. Él nos dice que en la casa de sus papás realmente nunca se sintió como un hogar en el sentido tradicional de las casas, ¿verdad? No había como esta rutina familiar constante, ni esa sensación como de compañía entre ellos. Era rara la relación que tenían, ¿verdad? Como entre padres y hijo. El papá de él viajaba casi todo el tiempo por trabajo y la mamá rara vez estaba en la casa. Siempre tenía algo que hacer la mamá. Salir con amigas, se quedaba mucho en la casa de una tía, visitando a algunos otros familiares, o simplemente llegaba tarde o no llegaba. Entonces él decía que tal vez no era abandono, pero que tal vez era más como una ausencia que ya se volvió constante y todos se acostumbraron como a esa dinámica. Desde los 16 años la vida de este muchacho nos dice que se había vuelto muy silenciosa, porque cenaba solo la mayoría de las noches, veía tele solo, no era raro prácticamente pasar fines de semana enteros sin ver a nadie, porque los papás nunca estaban. Es hijo único y con el tiempo entendió que los papás valoraban más la libertad que ellos tenían que a veces la compañía de él mismo, más de lo que él tal vez hubiera imaginado, porque a los adolescentes él cree que tal vez sí les gusta estar solos, ¿verdad? En esa edad es una edad extraña, es incómoda, pero llegó a hacerle falta un poco esa compañía. Entonces, bueno, ahí se fue acostumbrando, no lo veía como algo negativo, sino que al contrario llegó al punto que le encantaba, ya se había adaptado.
Decía que tenía toda la casa para él, sentía libertad absoluta de hacer lo que quisiera, podía hacer muchas cosas, invitar a amigos, jugar videojuegos hasta tarde, hablar por teléfono sin preocuparse de que nadie lo escuchara lo que estuviera hablando. Era como tener su propia casa, pero sin tener que pagar por ella. Entonces llegó un punto en que se acostumbró y le empezó a gustar. Nos dice que luego, cuando cumple 19 años y ya empezó a ir a la universidad cerca de la casa, incluso aunque ya estuviera más grande, nada cambió. Si acaso más bien las cosas habían empeorado. En ese sentido, más bien los padres estaban menos presentes y es como que él fuera básicamente el único habitante de esa casa. Y ya él conocía cada rincón, cada sonido, los crujidos de la madera, porque era una casa vieja, grande, pero que a él siempre le gustó porque es como que tuviera carácter la casa. Él sabía exactamente cómo sonaba todo, cuando estaba normal, cuando estaba silencioso, cuando estaba de día, cuando estaba de noche. Era su espacio completamente. Por eso, lo que a él le pasa, que nos va a contar a continuación, dice que es imposible ignorarlo, porque él sabía, esa casa la conocía como su mano prácticamente. Él estaba completamente solo, el papá estaba fuera de la ciudad por trabajo, como siempre, y la mamá llevaba días diciendo que se iba a quedar en la casa de la tía, esta tía donde siempre se iba, por un evento familiar. Entonces la mamá se fue. El evento familiar era hasta el día siguiente, pero aún así ella decidió irse el día antes. Recuerda que nada más le dijo como si fuera algo importante y me tengo que ir y listo. Él estaba acostumbrado, era la rutina y ya estaba predispuesto a que esas cosas sucedieran. La noche iba normal. Se preparó algo de comer, prende el tele en la sala y se quedó un rato ahí. Digamos que como por ahí de las 11 ya decide irse y se va para su cuarto. Se va con su laptop y nos dice que el cuarto de él estaba al final del pasillo en el segundo piso de esta casa. Desde las escaleras dice que había un pequeño descanso. A la derecha estaba la habitación de los papás. Había un baño, una puerta con un tipo de estos closets como para ropa de cama y sábanas y todo, y al puro fondo el cuarto de él. Él dejó la puerta abierta, como siempre. Dice que es la costumbre, como siempre estaba solo. Dice que no le gustaba encerrarse, más de lo que ya parecía que a veces estaba encerrado solo en esa casa. Dice que le gustaba, digamos, dejar mucho la puerta abierta, y que incluso los papás le decían que por seguridad, que si cosas pasaban, que la dejara abierta. Entonces se acostumbró a hacerlo así. Estaba en sus cosas en la laptop, los sonidos de la casa lo estaban acompañando, y que estuvo viendo videos durante horas hasta que ya se cansó. Cerró la laptop, se quedó en la cama y se puso a ver algunas cosas en el teléfono, algunos mensajes. El tiempo pasó sin que se diera cuenta y ya estaba mucho más tarde, prácticamente de madrugada. Entonces ahí sonó el celular, vibra y suena. Cuando él se fija en la pantalla, dice número oculto, número privado. Nunca había recibido llamadas de ese tipo, y menos a esa hora. Entonces decide ignorar la llamada, pero vuelve a sonar de inmediato. Entonces ahí lo hizo dudar, porque pensó que si alguien llama 2 veces a esa hora, aunque fuera un número oculto o privado, tenía que ser algo importante. Entonces él contesta, ¿verdad? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Al principio, silencio nada más. Pensó que tal vez era una llamada de estas como automáticas o algo, que iba a sonar alguna máquina después, pero nada. Estaba a punto ya de cortar y escuchó algo súper leve, pero muy muy leve. Tardó unos cuantos segundos en identificarlo, se quedó como callado, y lo que oía era como una televisión, como cuando la transmisión se acaba, que queda nada más el ruido blanco y la pantalla esta que ponen de colores. Sí. Algo así, puro estático, ruido blanco. Cortó la llamada, le pareció muy extraño. Al cortar, a lo lejos, desde el primer piso, dice que escuchó un sonido, y que, como él nos dijo antes, él conocía todos los rincones de esa casa, y ese ruido no era algo que él reconociera. Era como si abajo estuviera sonando el televisor encendido, pero él se acuerda completamente
de haberlo apagado. Como dijimos, estuvo ahí, comió, subió con su laptop. Él la apagó. Suena el teléfono otra vez y realmente no quería responder, pero sonó y sonó y sonó y lo respondió. Al final, otra vez, aló, ¿hay alguien al otro lado? Hola. Nada, solo el sonido, ahora sí más claro, como de una televisión encendido, el sonido de estática, como si el sonido quisiera colarse como por la línea del teléfono, pero no lo lograba, sonaba como si quería entrar y no. Él estaba demasiado confundido, no sabía qué hacer, hasta que ya como que lo entendió. Lo que él estaba oyendo en el teléfono, cuando se alejó un poco el teléfono del oído, coincidía exactamente con el sonido de televisión que estaba oyendo al otro lado, abajo. Era muy raro. Sonaba la televisión ahora sí mucho más claro encendido. No había retraso, no había ningún delay como para pensar que fuera otra cosa. Era el mismo audio, el mismo sonido en el mismo instante. Y ahí sintió el bajón en el estómago. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Si había alguien que lo estaba llamando, estaba escuchando lo mismo que en su televisión en tiempo real, no había una explicación posible, o esta persona estaba adentro de la casa y lo estaba llamando. Dice que intentó como convencerse de que era imposible, o sea, nadie podía entrar a la casa. Pensó que era una broma, pensó que era un fallo del teléfono, cualquier cosa como para tratar de tranquilizarse. Se levantó, caminó lentamente hasta la puerta y escuchó la televisión abajo. Ahora sí, claramente, seguía encendida. Y entonces, un pequeño crujido de madera. El típico sonido como cuando alguien está pisando alguna tabla, algún escalón, las gradas. Eso fue lo que escuchó. Dice que le empezó a latir el corazón muchísimo y entonces lo escuchó de nuevo. Había alguien ahí, porque escuchó como cuando alguien se aclara la garganta. Ese de una persona. Había alguien en la casa. De inmediato cierra la puerta. Trató de no hacer ruido, le puso seguro, intentó llamar al papá, no respondió, llamó de nuevo, nada. Acordémonos que el papá estaba de viaje. Sí. No respondió, no sabía qué hacer, se queda pensando y la única solución que le quedaba, porque la mamá, él no confiaba mucho en su mamá y estaba con su tía y todo esto, él confiaba mucho en un tío. Entonces llamó a un tío. El tío le contesta todo dormido porque ya era tardísimo y él le explicó, intentando como no sonar loco o paranoico, aunque era raro lo que le estaba contando. Y él dice que cree que inicialmente no le creyó lo que le estaba diciendo y le dice que el tío le dice, suena como a una broma que podría hacerle a su papá. El papá, más allá de la relación escasa ahí que tenían, sí tenían sus bromas que se hacían y demás, que ya se lo había hecho una vez de joven, algo similar, que había tratado de asustarlo en la casa. Y en eso suena de nuevo, está vibrando y empieza a sonar el teléfono nuevamente, mismo número oculto. Le pidió al tío que se esperara, puso esa llamada en espera y contestó. Aló, otra vez. Silencio. Pero esta vez ya no se oía la tele, se escuchaban los pasos, como si alguien fuera caminando en piso de madera. Pasos que de nuevo estaban haciendo match con lo que él estaba escuchando en el pasillo. Estaba asustadísimo porque los pasos se escuchaba como si se fueran acercando. Llegó al punto en que prácticamente ya se separó del teléfono y estaba escuchando los pasos acercándose a su puerta. El cuerpo se congeló y entonces el llavín de la puerta se empieza a mover. Alguien o algo o lo que fuera estaba intentando abrir. Dice que luego empujaron la puerta y que luego la trataron de golpear. La casa de ellos era una casa bastante moderna, era una casa, digamos, en algunas cosas buena, fuerte, tenía buenas puertas, y dice que gracias a eso no la lograron abrir. No era una puertita
de estas baratas. No lograron abrir la puerta. En ese momento escucha algo como un gruñido afuera de la puerta. Lo que él cree es que lo que había detrás de esa puerta no podía ser una persona. El sonido que él escuchó no era ya como alguien aclarándose la garganta como una persona. Era un gruñido, un sonido gutural extraño. Sintió demasiado terror y con las manos temblorosas unió la llamada, las conectó las dos y le empezó a gritar al tío: no es mi papá, no es mi papá, ocupo que venga ya, no es mi papá, venga. Y entonces el tío cambió completamente el tono, dice que prácticamente escuchó como si se hubiera tirado de la cama y que empezó a gritar y a decir amenazas por el teléfono porque había enlazado la llamada, y en ese instante la otra línea se cortó. Empezó a escuchar los pasos alejarse. Dice que los minutos siguientes fueron interminables. Se quedó en el cuarto, quieto, esperando, escuchando o tratando de escuchar cualquier ruido. Todo se había quedado en silencio. No sabe ni cuánto tiempo pasó. Resulta que al rato escucha la voz del tío desde abajo. Curiosamente, el tío al que él llama dice que vivía cerca, estaba como a 5 minutos de la casa. Entonces él, con mucho temor, porque ya no sabía si creer o no en los sonidos que estaba escuchando, abrió y sí era el tío. Registraron la casa súper rápido. La televisión abajo estaba encendida, pero ya sin sonido. La casa estaba como si nada hubiera pasado. Solo el tele encendido. No había ventanas ni puertas abiertas, nada fuera como de su lugar, nada quebrado, nada en el suelo. Era súper raro. Decidieron llamar a la policía porque el tío, más allá de que quería ayudarle, tal vez esta historia de que podía ser algo no humano, no una persona, no le cuadraba mucho. Entonces decidieron llamar a la policía. Llegaron, registraron la casa, no encontraron nada, y al igual que ellos, no dieron como a pensar de que podía ser algo más allá de una persona. Los policías creían que simplemente algún tipo de intruso se salió por algún lado y lo hizo tan cautelosamente que tal vez no hizo daño. Bueno, el punto es que el intruso ya no estaba. Terminaron poniendo la denuncia por procedimiento, le tomaron la declaración y la policía le dijo que este tipo de delitos debían revisarlos porque además había un registro de llamadas, que a pesar de que eran llamadas, digamos, no identificadas, ellos podían investigar de dónde provenían, como para ver si alguien le quería hacer una broma o algo así, y si alguien lo hizo y realmente entró, podía ser allanamiento de morada y se podía comprobar. Sí. La cosa es que buscaron las llamadas en semanas posteriores, recibió una llamada nuevamente. Esta vez era de la policía, no era una llamada de estas raras, y le dijeron que es raro porque en el teléfono de él las llamadas están registradas, pero que tras buscar en el sistema de telefonía no había ni una sola llamada recibida en el número de él de esa noche. Qué loco, man. Y ahí terminó la investigación. Fue como si se cruzaran dos dimensiones y apareciera algo en ese lugar. Porque las llamadas estaban en el teléfono de él. El tío lo escuchó. Registro, sí. Él conectó la llamada con el tío. También. Entonces, sí, no fue solo a él que le pasó. Exacto. Entonces es muy raro. Demasiado, man. En realidad está demasiado raro. Sí, esta historia, yo cuando ya llegué a esta conclusión, yo dije, si una llamada entra. Sí. Queda el registro. Usted va y la saca en el sistema de telefonía y listo. Pero a pesar de que sí conectó con el tío, de que el tío escuchó los ruidos, de que el tío vociferó por el teléfono, la línea la conectó, no era una llamada real, era algo que se conectó con él de alguna otra manera. Sí, está muy extraño, porque no sabemos si fue algo que intentó acosarlo desde un plano diferente al nuestro, o si realmente había una persona ahí que le quería hacer daño. Porque incluso tuvo movimientos físicos de la puerta, escuchó los pasos, todo. Es muy raro. Y digamos casi el sentido de querer como asustarlo, el prender el tele, ciertas cosas premeditadas como para querer simplemente que se exaltara la persona. Sí. Como para querer provocarle miedo, digamos. Como si se alimentara de ese miedo. Es muy raro. Demasiado. Como en Monsters Inc. Algo así.
pero no tan bonitos. No. Pero sí, esa historia está muy loca, mae, porque uno en un lugar solo, grande, y que le empiecen a pasar ese tipo de cosas sin nadie alrededor que lo pueda ayudar. Sí está como feo, mae. Sí. Bueno, vamos con la siguiente historia. Me gustó la historia, la verdad me gustó, mae. Ok. Mae, esta historia trata sobre un niño. De hecho, la historia se llama La sombra del niño junto a la cama. Esta persona nos cuenta, es una chica, nos cuenta que la historia de ella no tiene relación con brujas, con leyendas ni mitos del país donde ella vive, ni nada extraño. No son apariciones que se dan todo el tiempo, pactos o espantos que sean conocidos. Lo de ella considera que fue un poco más simple, pero precisamente por eso para ella sigue siendo una de las experiencias más inquietantes que ha vivido en algún momento. Nos cuenta que cuando ella era niña, estaba aproximadamente en 4º grado de la escuela. Recuerda muy bien que la noche, digamos esa noche, al día siguiente se celebraba el Día del Niño. Y en la escuela les iban a hacer una fiesta por el Día del Niño. Estaba tan emocionada que se acostó más temprano de lo normal. Tenía mucha ilusión y de eso que cuando uno es niño siente que el otro día va a ser el mejor día de su vida, entonces necesita que pase rápido el tiempo, y ella la mejor forma que encontró fue acostarse tempranito para que el tiempo se le pasara más rápido. Nos cuenta que esa noche ella dormía en el cuarto que compartía con su hermana. En ese lugar ellos dos tenían un camarote donde la hermana dormía arriba y ella dormía abajo. La cama estaba cerca de una pared y el cuarto tenía una ventana que daba hacia la calle. Afuera habían postes de luz y por eso durante toda la noche entraba una claridad como amarillenta de estos del alumbrado público que formaba ciertas sombras en las paredes y en los muebles. Ya estaba acostumbrada a eso y sabía que cualquier objeto podía verse raro en la noche. Tenía ropa colgada o una mochila, o incluso si la ventana las formas que habían en la ventana podían convertirse en siluetas extrañas, por lo que ya ella dijo, todo está bien. Cuando esa noche, como ella se acostó tan temprano, se despertó muy muy temprano también, de madrugada. Dice que no sabe ni qué hora era porque no tenían un reloj en el cuarto, no existían los celulares en ese tiempo, y que ella tampoco, al ser tan niña, tampoco era como que le interesaba levantarse a ver qué hora era. Pero hubo algo extraño en ese momento. Ella dice que se despertó porque escuchó un golpe muy fuerte, como en una de las paredes, y no había nada aparente que lo ocasionara, nada más fue un golpe seco. Entonces abrió los ojos, exaltada, y en el momento que ella abrió los ojos, vio una figura oscura de pie, justo al lado de la cama, en la parte de los pies de la cama. Al principio ella, entre dormida y despierta, se quedó mirándola sin entender qué es lo que estaba viendo, y pensó que tal vez era la hermana que se había bajado del camarote por alguna razón, que tenía que ir al baño, o que estaba buscando algo, o solo estaba ahí parada sonámbula o algo así. Hizo lo que nunca debió hacer en una situación de estas. Dice que se sentó en la cama y trató ya de despertarse completamente para ver un poquito mejor. Cuando todavía los ojos estaban ajustándose a la oscuridad de la noche, la luz de los postes entraban por la ventana y se alcanzaba a marcar la silueta de la figura. En ese momento fue que ella se dio cuenta que lo que estaba ahí no era la hermana, era algo un poco más pequeño y que por su estatura parecía un niño. Llegaba un poco menos de la mitad del camarote y no se le distinguía ropa, rasgos de cara ni ojos. Era nada más una sombra que estaba ahí completamente oscura, pero con forma humana. Se le notaba la cabeza, el cuerpo y algo que parecía ser como pelo corto. Nos cuenta que no podía verle el rostro, pero aún así ella sentía que la estaba mirando. Esa fue la parte que siente que más la aterrorizó,
porque no necesitaba verle los ojos para saber que esa cosa tenía toda su atención puesta en ella. Claro. Sentía una mirada fija, pesada, como si esa cosa supiera perfectamente que ella lo estaba viendo. Se paralizó, no pudo gritar, no llamó a la hermana, no intentó levantarse y ni siquiera pudo moverse bien. Solo sintió un miedo terrible, de esos que nos dice que lo dejan helada, como si el cuerpo no entendiera que antes de que la mente, no entendiera que en la mente algo estaba sucediendo y que no estaba bien. Recuerda que se acostó de nuevo lentamente como pudo, se cubrió con la sábana mágica y empezó a rezar todo lo que se sabía. Repetía oraciones una y otra vez con los ojos cerrados, tratando de no imaginar que esa figura seguía ahí parada junto a sus pies. No sabe cuánto tiempo pasó, pero en algún momento, del mismo miedo que estaba sintiendo, se quedó dormida completamente. Al día siguiente, cuando se despertó, todo pareció normal. Era el día del niño y en la casa nadie actuaba como si algo extraño hubiese pasado en la noche. Pero ella seguía recordando perfectamente la figura que ella vio. No fue un sueño borroso, no fue una pesadilla, y que después de despertar, aún así recordaba esa imagen tan clara que estaba en sus pies. Con el tiempo ella le contó a la familia más cercana, pero nunca fue una historia que le repitieran a nadie, a otras personas. Nada más quedó como una experiencia extraña, algo que había pasado de niña y que, aunque le asustaba, intentó guardar en una parte lejana de la memoria. Pero lo extraño ocurrió años después, que la hizo volver a pensar en todo lo que ella había vivido de niña. Dice que habían pasado aproximadamente 10 años y que ya no dormía en ese cuarto. La hermana de ella tenía un novio en ese entonces y una noche le agarró tarde para irse para su casa, por lo que sus papás le dijeron: vaya, duerma ese cuarto. Le tocó precisamente quedarse en la cama donde ella dormía de niña, que ese camarote todavía lo tenían. Pero que al día siguiente, cuando todos se despertaron, contó que había visto una sombra. Él lo contó sin saber la experiencia de ella y describió una figura pequeña, oscura, con una forma de niño, parado junto a la cama en la zona de los pies, exactamente en el mismo lugar donde ella lo había visto muchos años atrás. Cuando escuchó eso, se quedó helada completamente. No era como que él hubiese descrito a un niño vago, como una forma tal vez que vio humanoide o de alguna otra cosa, sino que realmente describió precisamente la estatura, describió la ubicación, la sensación de que lo observaba, y todo lo que él estaba diciendo coincidía de manera inquietante. Él no tenía manera de saberlo porque nunca le habían contado la historia. Solo su familia cercana, digamos su hermana, su papá y su mamá, solo ellos sabían lo que ella había pasado. No era como que ellos contaran la historia para asustar a nadie o para que alguien supiera que en la casa asustaban. Lo que dice es que ella piensa que tal vez en esa habitación realmente había algo, porque digamos no era como que esa presencia pudiera nada más escoger a quién se le aparecía y ya, sino que realmente se puso a pensar y realmente siempre se sintió algo en el lugar. Se sintió como esa sensación de pesadez y demás, que aunque ella trataba de ignorar, no podía hacerlo. Dice que hace unos años le tocó volver a dormir sola en ese mismo cuarto, y aunque no logró ver la sombra, todas las noches sigue pensando en la sombra. Aunque a veces apaga la luz en ese lugar y trata de convencerse de que ya pasó mucho tiempo, de que ya es una adulta y que no tiene sentido seguir temiendo por algo que lo vio cuando era niña, le basta con que el cuarto quede completamente en silencio, con que entre un poco de la luz de la calle y se formen sombras cerca de la cama para que se vuelva a sentir igual que el mismo día. Ok, me llama mucho la atención porque un día estaba escuchando
las teorías de los portales. Yo no sé bien cómo funcionan. Pero si es en el mismo lugar, mismo punto, misma casa, mismo todo, hay algo ahí en ese punto como tal que hace que se aparezca la figura. O no sé, se aparece ahí por capricho cuando hay alguien en el cuarto. Yo, hasta donde entiendo, ¿verdad? Si aparece alguna figura fantasmal, tipo sombra, etcétera, no necesariamente siempre tiene que aparecerme en esta esquina, ¿verdad? A veces aparece en el cuarto, pero en lugares diferentes y hasta, digamos, haciendo cosas diferentes. Pero esta vara de cuando hay un portal en un lugar específico, es como ahí es donde está la energía para que algo se manifieste. Sí, de hecho yo lo que siento es que esa energía se aparecía ahí constantemente, pero ella tuvo la mala suerte de verla solo ese día. Y que el muchacho, el novio de su hermana, la viera también solamente un día, digamos. Sí. Porque ya nadie más la volvió a ver, pero aún así sentían como esa presencia, como esa inquietud de que algo había en el lugar. Es esta sensación de que hay algo que me ve o de que hay algo en el lugar. Que de hecho, bueno, eso lo podemos hablar en otro episodio con esa temática. Pero por ahí hace un tiempo yo leí un estudio de que las casas o lugares embrujados producen este tipo de sensaciones de sentirse observado, miedo, mareo, sentirse feo, porque cuando usted mide las vibraciones de un lugar, hay vibraciones por debajo de lo que puede escuchar el hombre o el ser humano, y que aunque usted no las escuche, están ahí causándole algún efecto. Entonces sería como que estas mismas entidades pueden llegar a provocar, no provocar, sino tal vez son inherentes a lo que son. Por eso lo que me refiero es como que pueden llegar a manifestarse por medio de sonidos que son inaudibles para el ser humano. Sí, o cuando hablamos de que algo tiene baja vibración, no es tal vez porque lo provoque, de que yo soy una entidad y lo quiero provocar una baja vibración, sino es que ya yo lo genero. Sí. Y por eso el lugar se carga y uno no se da cuenta, pero bueno, esa es teoría para otro episodio. Así es, pero está muy interesante realmente. Sí, voy yo con la última historia. Esa historia es más cortita, pero me llamó mucho la atención porque creo que no vamos a hablar de espantos o fantasmas como tal en esta historia, pero el personaje negativo a mí sí me parece que puede ser un monstruo. Y ya vamos a entender por qué. Okay. Esta historia es de una chica que se llama Marilyn. Tiene 24 años cuando le pasó la historia. Ella trabaja en el turno nocturno de una pequeñita tienda de estas que hay en las gasolineras. En estas gasolineras donde trabaja 24/7, ¿verdad? Y ahí está la tiendita abierta para las personas que quieran ir a comprar cosas. Nos dice que es una carretera que no es muy habitual. Es como una carretera secundaria, pero que de vez en cuando pasan camiones o viajeros o trailers. Entonces por eso para las personas que son los dueños del lugar es un buen negocio, porque pasa gente que maneja por las noches. Entonces no hay mucho tráfico, pero uno que otro cliente puede aparecer. Por eso es que trabajan 24/7 y demás. Nos dice que bueno, este es el típico lugar, el pueblo y todo donde está, que esos son estos lugares que la gente no nota mucho, a menos de que ya llegue perdida, o que ya si es alguien que verdad está buscando gasolina como loco y llega a ese lugar, o camioneros. Y nada más tomó este trabajo porque era muy tranquilo, súper predecible, no tenía que atender mucha gente y que eso le gustaba. Entonces pasaba noches muy tranquilas. Todo comenzó una noche de un jueves alrededor de la 1 de la mañana. El aire nos dice que afuera era como inexistente, como cuando todo está, ¿verdad?, súper pacífico, súper tranquilo, casi que inmóvil y con un poco de niebla y como con un zumbidito nada más de las luces fluorescentes que la llevaban jodiendo todo el turno, ese sonido incómodo. Entonces ese silencio con ese zumbidito del fluorescente, pero que todo estaba muy tranquilo. Se levantó el mostrador y estaba a punto de meterse hacia la parte de atrás de la tiendita donde está el típico microondas donde la gente calienta las cosas que compran porque quería calentar algo que tenía por ahí. Entonces una persona entró, un hombre de unos 40 y tantos calcula. Dice que llevaba un abrigo como verde, el pelo así como súper desordenado,
y que los labios los tenía muy muy secos a lo que le vio. Una persona que se veía como, ella dice que gris, como apagado. La cosa es que él entra, no fue a lo típico, no fue a buscar como café a esa hora, ni las papitas, ni los chips como la mayoría de gente hace, sino que simplemente entró, se paró y se quedó en el mostrador y se le quedó viendo, y con una sensación como de, ella dice que familiaridad, como si la conociera. Entonces y ella tiene que atenderlo y nada más le dice, ¿verdad? Como hola, y con una sonrisa como educada. Y que el hombre entonces le dice, siempre trabajas tan tarde. Y que ella parpadea así, se queda como, y que le dice, sí, la mayoría del tiempo este es mi turno, ¿no? Y que él le sonrió un poco extraño y que le dice, lo imaginé, yo he pasado por aquí varias veces, siempre estás aquí, yo te he visto. Y que eso la inquietó muchísimo, más de lo que realmente hubiera pensado, se sintió muy extraña. Y que entonces le dice, sí, bueno, ¿verdad? Y es un lugar pequeño, casi que es la única gasolinera que hay, entonces mucha gente ya lo conoce a uno. Y que el hombre se queda ahí y que se queda viendo, no se va ni nada, y le dice, Marilyn, ¿verdad? Y que ella ahí sí se queda congelada. Ella no llevaba gafete, no tenía ninguna insignia con el nombre, y que estaba a punto de preguntarle cómo sabía el nombre, pero continuó diciéndole él, ¿verdad? Como, yo sé que usted tiene muy buena letra y yo la he visto, y señala como una pizarra, porque en esta pizarra es donde ella escribía las promociones que ponen hacia la ventana afuera, así si alguien llega a la gasolinera vuelve a ver la ventana y están ahí escritos con Pilot. Y le dice, la mayoría de gente pone puntitos redondos en las guías, estoy viendo que usted usa líneas, es como muy específico, es como muy considerado, me parece que es algo bonito. Y ella no le respondió, se quedó tiesa. El hombre no compró nada, simplemente se quedó ahí otro minuto más, se le quedaba viendo muy extraño, como si estuviera casi como estudiando a la persona, como analizándola. Y finalmente ya se acerca un poco más, ella ya estaba en ese momento al otro lado del mostrador, se acerca, se abalanza un poquito sobre el mostrador y le dice, me llamó Pablo, solo tengo curiosidad, nada más, eso es todo. Y se fue, y se va como hacia la parte de afuera y se mete entre la niebla, y ella dice que no lo ve más. Después de eso, ella nos cuenta que esta persona empieza a aparecer de manera aleatoria. No todas las noches iba, como ella dice que tal vez no lo suficiente como para decir es un acosador, ni sentirse como mal del todo, pero que sí ya lo bastante como para haberlo notado, que aparecía de maneras muy extrañas y ya pensaba que no era coincidencia, y a veces sí le causaba incomodidad. A veces entraba, a veces solo se quedaba en el carro, ella lo veía como en la orilla del parqueo, del estacionamiento, y apagaba las luces. Una noche ya simplemente decidió ignorarlo, omitir que la persona está ahí. Si no le ponía atención, tal vez él lo iba a notar, y tal vez una persona extraña que cuanto menos atención le doy, eso es lo que necesita, y se va a ir. Bueno, esa noche llega y ella no le presta atención para nada. Entró, compró una botella con agua y se quedó como siempre un rato en el mostrador, ella a un lado, él al otro, y él le dice nada más, hoy estás un poco más callada porque no me diriges la palabra. Y que ella nada más le dice, un turno largo, estoy cansada. Y que él se le queda viendo como lentamente, vuelve a ver como alrededor de la tienda, como si estuviera viendo el espacio, midiendo todo y tomando nota de todo. La vuelve a ver y le dice, debe ser muy solitario, solo aquí usted, la oscuridad, no hay nadie a kilómetros, la niebla, pocos carros. Y ya le dice, yo estoy bien, yo soy valiente. Que el hombre se apoya más en el mostrador y se acerca más, y que continúa diciéndole,
¿alguna vez te ha dado miedo estar aquí sola, siendo mujer? Y que la voz incluso no era como amenazante. Ella sí sentía raro, pero dice que era una voz como neutral. Era muy rara. No sentía como amenaza, era como curiosidad de la persona, como si estuviera preguntando cualquier cosa. Aún así, dio un paso para atrás. Ella estaba muy cerca y que nada más le dice: ¿necesita algo más? Y que el hombre le dijo que no. Nada más inclinó su cabeza y le dice, antes de irse: siempre mantienes la puerta del cuarto trasero cerrada con llave. Eso es muy inteligente, también lo he notado. Y he notado que revisas ciertas cosas alrededor de las 2 de la mañana. Revisas las puertas, revisas ciertas cosas, y a cierta hora también sacas la basura. Y que ella sintió el estómago que se le revolvía otra vez, que ya no sabía cómo responderle, y que el hombre de nuevo nada más le dijo: listo, te dejo seguir. No quise incomodarte, ya lo noté. Solo tengo curiosidad, nada más. Y que sonrió súper extraño y se fue. Después de esa noche, ella empezó a caminar. Cuando se iba hacia el carro, dice que ya sí sentía miedo y que caminaba con las llaves metidas entre los dedos, porque no sabía si él iba a aparecer en algún lugar. Dice que guardó incluso una llave de estas, la rana que dice uno, la de cruz, debajo de un mostrador. Cambió las cortinas del apartamento, empezó a bañarse con la puerta cerrada, incluso aunque viviera sola. Había noches en las que ya él no aparecía. Pasaba una semana entera sin ver a esta persona, pero eso no ayudaba, porque decía que a veces era incluso hasta peor, porque no sabía si él iba a volver a aparecer en algún momento. Se le generaba la expectativa. Ansiedad completamente. Como una vez que regresó de un descanso, estaba afuera, nada más salió a caminar un toque, ya estaba cansada de estar en la tienda, y encontró una foto de estas instantáneas tipo Polaroid, creo que es, como sobre el mostrador, y era ella misma rellenando donde tienen como el depósito de aceites que está como atrasito de la estación. La foto había sido tomada esa misma noche porque ella vio la ropa que andaba y estaba muy cerca la foto, muy muy cerca. No había ninguna nota. En ese momento levantó la vista y en la pizarra de promociones, todas las letras que ella había escrito en las promociones de ese día habían cambiado las líneas por puntitos. Bueno, nos dice que volvió. La siguiente vez que ya entró, de inmediato le dijo que se fuera. Ya ni siquiera conversación, ni siquiera aceptar que comprara nada. Le dijo que se fuera, que si se quedaba iba a llamar a la policía. Y el hombre simplemente asintió y le dijo: lo entiendo, perdón, sé que he sido muy directo. Y que ella le dijo: no, o sea, me estás siguiendo, me estoy dando cuenta que me has estado siguiendo y ya no puedo tolerarlo más. Y que le dijo: solo creo que eres una persona que está como acostumbrada a ser malinterpretada, extraño y muy sola. Pensé que ibas a apreciar a alguien que prestara atención a tus detalles. Nada más le dice. Y que ella de nuevo le grita: eso no es prestar atención a nada, estás obsesionado, estoy cansada, necesito que te vayas. Y listo, prácticamente estaba tratando de sacarlo. El hombre no se inmutó y prácticamente lo que le dijo fue: ok, sería más fácil entonces si yo sonriera, te trajera algo en las noches. Sería más normal si hablara de deportes, de alguna cosa, que fingiera no notar que tus zapatos son media talla más grandes de lo que es tu pie, o que tu párpado izquierdo siempre tiembla cuando ya estás cansada o estresada como ahorita. Y se creó un silencio completamente. Para ese momento ya estaba marcando 911 en el teléfono. Ya pensó que había cruzado la raya. La policía llegó rapidísimo y él no se fue, no puso resistencia, simplemente se quedó ahí, listo, con los brazos sobre el mostrador, esperando. Y ella, asustadísima del otro lado,
con la mano debajo, con lo que tenía por si él se acercaba. Esta llave que dijimos. Llegó la policía, revisaron el carro, encontraron una libreta llena de fechas y horas. Era el horario de ella. Notas sobre sus entradas, salidas, caminatas, ropa, detalles con amigos, etcétera, etcétera. Y una página desde el final solo tenía el nombre de ella escrito repetido, como cuando a alguien lo castigan y lo ponen a escribir muchas veces, repetido y repetido y repetido. Y cuando a él se lo llevaron, esposado, manos atrás, les dijo: yo no he hecho nada, solo tengo curiosidad y observo las cosas, yo no he hecho nada. Y se lo llevaron. Qué miedo, man. Sí. De verdad, qué miedo, porque hay personas así, realmente. Hay personas que se obsesionan de una forma que tal vez no vayan a cometer algún crimen, pero que igual da demasiado miedo hasta dónde puede llegar esa obsesión. Exacto, porque va como escalando. Sí. Como exacto. que la persona va tanteando a ver a dónde puede llegar. Es muy raro, muy loco. Y para una mujer más en estas situaciones. Yo no sé hasta dónde piensa una persona que con este tipo de acciones puede llegar a obtener algo de otra persona. Puede ser una persona que esté mal de la cabeza también. No, de fijo, eso de fijo. Está mal de la cabeza. Pero sí está muy mal. ¿Sabe qué me recuerda a esto? ¿Ha visto la serie You? No. Que es de un mae que se obsesiona con las chicas y al final termina siempre matándolas. No la he visto, como siempre. Es una buena serie porque mae, refleja lo que realmente pasa socialmente, aunque la gente lo vea como algo, una cinemática vacilona para mantenernos entretenidos. Realmente es algo de que sucede, que hay personas que se obsesionan de esa forma. Sí, pero bueno, creo que estuvieron buenas las historias de hoy. Bastante. Gente, de verdad, muchas gracias a todos los que vieron este episodio de historias no en vivo, pero no en vivo, y con nosotros aquí, pero no aquí. Somos nosotros del pasado, presente y futuro. Exacto. Estos episodios van a estar saliendo durante este mes, ya que, como les contamos, no vamos a tener programas en vivo debido a motivos fuera de nuestro control. Pero esperamos que les haya gustado muchísimo. ¿Hay algo más? No, nada más agradecerle a todos por llegar hasta el final de este episodio y recordarles activar sus notificaciones y dejar su comentario y darle like a este video para que nos ayuden a crecer un poco más. Muchas gracias, gente, por haber. Chao. Susurros.